Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo, módulo El cumplimiento de las ejecutorias de amparo, parte 9. En este módulo, ¿de qué te voy a hacer referencia? En esta tercera parte, para ir centrándonos, sobre todo, bienvenidos a la comunidad Periscope. Vamos a hacer referencia a qué ha dicho la Corte respecto al cumplimiento de las ejecutorias de amparo. Algo con lo que he sido muy enfático, y ahora vía Periscope seguramente podría hacer realidad esa ilusión. La regla general de lo que se piensa es que basta que estudiemos la ley, y en ocasiones algunos dicen, ¿sabes qué? Vamos a estudiar la ley y exclusivamente con eso ya tenemos la solución. No, si somos abogados es indispensable que conozcamos la jurisprudencia. La jurisprudencia es la interpretación, por regla general, de carácter obligatorio, si es de la Corte y es jurisprudencia, si no, pues son tesis aisladas, y conforme al 217 de la nueva ley de amparo, antes 192, trae como consecuencia que se pueda hacerlo. Ok, entonces, en relación con esto, es muy importante que estés estudiando la jurisprudencia. Mañana viernes aparece publicada en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la jurisprudencia aprobada durante esta semana. Va a depender por tema de Semana Santa y demás, pero bienvenida, Katina. Entonces, vamos a decirte que de conformidad con esta jurisprudencia, pues nos podríamos quedar, estamos hablando de cumplimiento de ejecutorias de amparo, pues bastaría que dieras lectura a los artículos 192 a 198 y podrías pensar que ya aprendiste sobre cumplimiento de ejecutorias de amparo. Sin embargo, la interpretación jurisprudencial ha sido por demás novedosa. Un gran tema que se puso de manifiesto y que algunos pues tuvimos la opinión, afortunadamente, en la Corte es el criterio que sostiene, que qué sucede cuando se cumple con una ejecutoria de amparo, quedó libertad de jurisdicción, esto es, se puede promover un nuevo amparo en contra del cumplimiento de la ejecutoria, y entonces se hacía, algunos decían que si tenía que ser al inicio del, o sea, algunos decían que el término corría, el plazo corría a partir de que se te notificara la nueva sentencia o acto dictado en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y otros opinaban que tenías que esperar a que se declarara totalmente cumplida. ¿Qué fue lo que sucedió en la práctica? Se entabló una contradicción de tesis entre algunos tribunales colegiados, concretamente el Tribunal Colegiado del 25º Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia de pleno, la 40/2015 de décima época, registro 2010-666. ¿Qué dice la Corte en esta jurisprudencia? Establece demanda de amparo, cómputo del plazo para presentarla cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional. Y aquí, ¿qué es lo que dice la Corte? Pues la Corte dice, mira, con independencia que se declare cumplida, tú lo que tienes que hacer es, en cuanto tengas conocimiento, se te notifique el siguiente acto, de conformidad con lo establecido por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, tú tienes la obligación, si no estás conforme con el fondo no vinculado con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, que debes de controvertir a través de un nuevo juicio de amparo, entonces lo que tienes que hacer es promover el nuevo juicio de amparo, y al promover ese nuevo juicio de amparo, tienes hasta 15 días para hacerlo, el plazo genérico, con independencia que se declare cumplida o no cumplida. ¿Qué pasaría si eventualmente no se declarara cumplida la ejecutoria de amparo? Pues sencillo, era lo mismo que pasaba antes cuando había queja por exceso de efecto, ya no lo hay ahora. Traería como consecuencia entonces que el primer amparo que promovieras pues se sobreseyera porque cesaría en sus efectos el acto reclamado, quedaría insubsistente ese acto y tendrías que promover un nuevo juicio de amparo respecto del nuevo acto que se dicte en cumplimiento y debida observancia de la protección federal, del amparo concedido.
Esta es la jurisprudencia de la Suprema Corte. Te invito también, si quieres saber un poco más acerca del cumplimiento de las ejecutorias de amparo y amparo indirecto, te invito a leer la jurisprudencia 54/2014, registro 279-15, procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo indirecto. Y entonces en esta jurisprudencia, de manera por demás extensa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos hace el análisis de cómo es que se puede ampliar y cuándo se puede ampliar el plazo de 3 días previsto por el artículo 192 de la Ley de Amparo. Te invito a leerla. Otro gran tema, y por eso se llama este módulo interpretación jurisprudencial, otro gran tema que se ha visto en la práctica es el correspondiente al superior jerárquico. ¿Quién resulta superior jerárquico de la autoridad responsable? En el caso concreto, sobre todo en un inicio, hubo muchas dudas acerca de a quién considerar superior jerárquico. Pasa sobre todo con los órganos jurisdiccionales, y los consejos de la judicatura o consejos del Poder Judicial local. Hubo una contradicción, tribunales colegiados, tercero en materia civil del primer circuito y cuarto del 20º circuito, y entonces la Corte en pleno emite la jurisprudencia 63/2014, registro 281-47. En este establece consejos de la judicatura locales, no son superiores jerárquicos de los órganos jurisdiccionales que integran a los poderes judiciales de las entidades federativas para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo. En la parte conducente dice, por tanto, más allá de una relación de jerarquía, las funciones de dichos consejos de la judicatura o del Poder Judicial del Estado se encuentran dirigidas a salvaguardar la autonomía e independencia judiciales, de forma que los órganos jurisdiccionales se enfoquen a la resolución de los asuntos sometidos a su consideración, permitiendo que un órgano especializado se encargue de la administración necesaria para que la impartición de justicia se realice en los términos establecidos en el artículo 17 constitucional. En consecuencia, para efectos del cumplimiento de sentencias de amparo, los consejos de la judicatura locales no son superiores jerárquicos de los órganos jurisdiccionales que integran los poderes judiciales del Estado, pues acorde a su naturaleza administrativa, no encuadran dentro de los supuestos establecidos en el artículo 194 de la Ley de Amparo. Y aquí viene el punto de interés de esta interpretación jurisprudencial, en donde establece la Corte por qué no son superiores jerárquicos. Y dicen, ya que no podrían ejercer poder o mando sobre órganos jurisdiccionales para que emitan una determinación para cumplir con una sentencia de amparo. Bueno, es lo que dice la Corte, que no podrían mandarle a la autoridad para que cumplan con la ejecutoria. Y dice, y segundo, cumplir por sí mismo, esto sí viene a ser muy interesante, una sentencia de amparo dirigida a un órgano jurisdiccional, pues ello implicaría una inversión a su esfera competencial. Y entonces esta parte del superior jerárquico viene a ser la reflexión de que para que sea un superior jerárquico se refiere no solamente que le pueda imponer el mando, como lo establece el artículo 194. El artículo 194 de la Ley de Amparo, que dice, se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo. Pero dice en su segunda parte, o bien para cumplir esta última por sí misma. Entonces, la clave para el cumplimiento de las ejecutorias de amparo no es solamente que sea alguien que le pueda mandar, alguien que pueda tener cierta ascendencia, sino que es muy importante también que si no cumple, entonces pueda sustituirse y actuar en lugar de. Con eso tenemos estos primeros criterios jurisprudenciales. La siguiente semana seguiría haciendo referencia a muchos otros criterios jurisprudenciales. Ya estoy preparado con varios. Te invito mañana, viernes, a que des lectura, estudies los nuevos criterios de jurisprudencia que seguramente
emitirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por cuanto hace Argos cursa, mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa, esto es Charlas de Amparo.